Dios los bendiga a todos, muy buenas tardes. Es viernes, bendecido día, muy hermoso día que Dios nos ha regalado después de las lluvias. Un hermoso sol brillante. Muy agradecida con Dios por dar la vida cada mañana, el poder estar en su presencia, el poder buscarlo. Creo que lo más maravilloso de ser hijos es sentir su presencia. Su presencia encierra seguridad, confianza y fe. Creo que todos en el mundo entero vivimos con muchas pruebas y luchas, con muchas decisiones difíciles por tomar. Creo que Dios ha hablado mucho en línea. Las predicaciones anteriores se habló de los temas de la imperfecta, la perfecta y la que es permisible. Entonces, es verdad que es muy importante tener este manual hermoso que es la palabra de Dios, la Biblia. Estamos viviendo ahorita acontecimientos que dice la palabra de Dios. Son profecías escritas en esta poderosa palabra. Y en muchos lugares como Israel quieren prohibir hablar de Jesús. Fue atacada una escuela cristiana. Mataron a 3 niños y a 3 personas adultas. Y creo que se levantan muchas cosas en contra de las personas que han creído en Cristo. El simplemente creer y hacer la voluntad del Padre, del Hijo, ¿no? Quiero decirles en esta hermosa tarde, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, pasó por todas esas cosas. Lo ultrajaron, lo humillaron, lo pisotearon, lo litagaron y, ¿qué te puedo decir? Falsas palabras que nunca salieron de su boca, falsos testimonios. Y bueno, Jesús padeció muchas cosas para podernos a nosotros entender y Él nos entiende a nosotros, porque somos un pueblo que nos esforzamos y queremos hacer su voluntad, no tanto por temor o miedo, sino que es que su santidad y su presencia no la puedes cambiar por nada una vez que la palpas, una vez que entiendes el amor de Cristo en tu vida. Creo que las riquezas que te da el mundo, las riquezas que te da la tierra o las riquezas que el enemigo te quiere engañar y confundir para apartarte de los caminos de Dios, son obstáculos, son piedras de tropiezo para que desvanezcas, pierdas el control de tu vida. Pero Jesucristo nos dejó el ejemplo de lo que Él vino en esta tierra a hacer por nosotros y nos dejó lo más poderoso, la mayor herramienta y el mejor manual de vida para guiarnos, que es la palabra de su Padre, ¿no? Nuestro gran yo soy. Y Jesucristo vino a entregárnosla. Y quiero hablarles sobre eso en esta hermosa tarde. Vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición de tener vida y sobre todas las cosas, Señor, es tenerte a ti. Creo, Jesús, que si no te tuviera en mi vida, hablando yo personalmente, no sé dónde estuviese, como esa canción que habla Jesús allá en Romero, ¿no? ¿Qué sería de mí si yo no te tuviera, no? Fuera como un siervo, ¿no? Que necesitado, perdido, menesteroso. Creo que Jesús vino a traer ese manantial a la vida de cada uno de nosotros. Y yo hablo de mí. Es mi fuente de vida, es mis puertas abiertas, son mis caminos a seguir, aunque a veces me duela y no me guste. El tener experimentos con Él es sorprendente. Y quiero decirte, Abba Padre, en esta oración, que este testimonio, Dios, de lo que tú haces en mi vida, me gustaría que muchos tuvieran ese testimonio de ti, de lo grande que eres en cada alma, en cada ser que ha decidido buscarte, que ha decidido creerte, que ha decidido ser valiente, ser guerrero, guerrera, ser un hombre de bien, una mujer de bien. Gracias, Jesús, por dar la vida en la cruz por nosotros. Gracias, Abba Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por resguardarnos en toda forma y manera que hemos visto en nuestro caminar. Jesús, te pido por todas esas familias que están sufriendo en este momento, que atacaron, Señor, la fe
de tu pueblo una casa, una escuela de oración, de enseñanza bíblica, de principios, de valores, de cosas buenas. Se llevaron 6 almas, Señor. Las tengas en tu gloria, Dios, y des reposo, fortaleza a sus familias, porque nos unimos a ellos, Dios, porque somos un pueblo unido, un pueblo que nos duele, que es feo, Dios, a ver que tu pueblo es dañado, que es lastimado. Pero sabemos, Señor, que un día vamos a estar allá en tu presencia. Creo que pueden dañar nuestro cuerpo, nuestro ser, más no nuestra alma. Y yo te doy gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en tu pueblo, en tu iglesia, en todos los que están escuchando tu palabra, todos los que se conectan, Señor, a la hora de los nuevos temas, están al pendiente, Señor, de escuchar qué tienes para mí, qué hoy vas a hablar a mi vida, qué palabra tienes para edificarme y levantarme, qué respuesta me das de tanta oración, Padre, y clamor, que me des una respuesta por medio de esta predicación. Padre, tú siempre vas a hablar y siempre tal vez un tema va a ser solamente para una sola persona, pero tú te mueves en todos los corazones que realmente quieran de ti y van a tener tus respuestas, Padre. Yo te agradezco por todo lo que haces en tu viña, en tu pueblo, en tu iglesia y en todos los oyentes. Sé, Señor, que vas a hacer algo muy bello y muy grande en todos ellos, Padre, como lo estás haciendo en nosotros, que somos tus hijos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el tema de esta hermosa tarde se va a llamar... Bueno, antes, perdón, me estoy brincando el versículo del mes, que es el último día del versículo, que es Salmos, capítulo 46, versículo 2, y dice así: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Algo muy, muy importante, ¿no? Recordar que Dios está con nosotros, que el Hijo de Dios mandó su Santo Espíritu, ¿no? Y está resguardándonos en todo tiempo y momento. Creo que lo que pasó en la escuela cristiana ha sido muy triste. Desgraciadamente, no solo las cristianas son atacadas, ¿no? Son en general, en Estados Unidos ha habido ya muchos ataques a las escuelas, muchísimas veces durante este año. Y ya hemos comentado que desgraciadamente sacamos la gente que apoyó al voto de sacar la oración de las escuelas. La oración, hermanos, es algo muy poderoso. Ha habido muchas películas hermosas, preciosas, que Dios se ha manifestado en las escuelas, donde hay oración, donde hay clamor en medio de un fuego, de un incendio, de alguien que se mete a balacear o a hacer daño, y se unen a orar. Pasan cosas sorprendentes. Ahorita no recuerdo la película muy bonita donde entró unos hombres para pues matar, ¿no?, a todos los estudiantes y maestros, pero había gente temerosa de Dios y muchos niños empezaron a orar y muchos niños empezaron a ver a sus seres queridos a un lado de ellos que ya se habían ido con el Señor. Y ellos no sabían, ¿no?, que eran familiares, y muchos vieron como ángeles alrededor dando protección. Y esa es una película real, nomás que ahorita no tengo el nombre. Ahorita me recordó esa película. Y por una razón iba a haber una explosión por medio de ellos. Entonces abrieron un poco, creo que las ventilas de las ventanas, y eso fue algo que amortiguó la explosión. Y muchos niños se salvaron. Prácticamente creo que todos se salvaron, gracias a Dios. Es un testimonio muy bonito en esa película. Y empezaron a preguntar, ¿no?, los reporteros, las investigaciones de los policías. Tú sabes, la gente que renuente a la fe, al milagro, al que no es cierto, no lo inventas, ¿no? Y no fue así. Empezaron a relatar todos los niños que vieron a alguien a su lado. Y cuando les mostraban el álbum, era una abuelita, era una tía, y tú dices, ¿cómo es posible eso, no? Son ángeles que el Señor manda. No se equivoca su palabra. Dice que los ángeles están aguardándote, cuidándote, siempre están contigo, alrededor de ti. Yo, mi experiencia que les dije que el tráiler nos iba a aplastar, yo vi un ángel transparente. Como yo volaba ahí en la ven y me parqueó.
sea, es verdad que pasan estas cosas, pero hay oración, hay una búsqueda a Dios y se está perdiendo hoy en día. Y quiero relatarles el tema de esta hermosa tarde que se va a unir a esta palabra. Se llama herederos y coherederos por Cristo Jesús. Dice, un heredero es uno que hereda, obviamente. Un heredero es aquel que tiene derecho a heredar de un progenitor o de parte de otros. Propiedad, títulos u otros beneficios. Pero herederos en un sentido eterno abarca más que una herencia y deben de ser designados basándose en la rectitud y en la obediencia a la ley divina. Espiritualmente hablando, somos herederos de Dios únicamente por causa de Jesús. Lo que esto quiere decir en la realidad de una verdad es que todo lo que le pertenece a Cristo por derecho nos pertenece a nosotros como creyentes, por ser adoptados por medio de Jesús, por lo que hizo en la cruz. Y quienes aceptamos a Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios nos llamó hijos como a su Hijo Jesús. De tal manera que somos herederos en Cristo Jesús en toda plenitud. Tal verdad es que Jesús nos ha heredado su sabiduría, inteligencia, la prudencia, la revelación, la paz, la verdad, la justicia, la capacidad, la valentía, las fuerzas, el amor, el perdón y sobre todo la herencia espiritual revelada, quitándonos el velo de mentira y revelando su amor y verdad, y nos entrega una vida nueva y renovada, cada día en nuestro vivir, siendo ricos, muy ricos, en Cristo Jesús. La formación de la fe, hermanos, es la oración. La oración nos va formando porque tenemos una intimidad con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Vamos aprendiendo a orar, a expresar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir la vida, y podemos compartirle a nuestro Creador nuestra forma de pensar y de vivir, cómo nos puede guiar, cómo nos puede ayudar a ser restaurados, cómo nos puede formar para poder ser mejores. En Romanos capítulo 8, versículo 17 nos dice, y si hijos, también herederos. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El día que el Señor venga a la tierra a dar juicio, nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Ahí es cuando realmente, hermanos, vamos a estar junto a Él. Y quiero decirte que las herencias que Cristo nos da es dones espirituales, de sanidades, de liberación, de discernimiento. Nos da dones de profecías. Hay tantos talentos y dones que Dios nos da. Son herencia. La palabra, ¿sabes qué es una herencia? Es un tesoro. Es una herencia esa Biblia para nosotros los que hemos creído. Es nuestra herencia. Esa herencia es la que nos cambia, nos renueva, nos hace nacer de nuevo, nos pone un nuevo corazón, nos está limpiando, nos está purificando, nos está lavando, nos está poniendo su gracia y su voluntad en nuestro corazón para tener una vida llena de plenitud, de paz y de amor, no de rebeldía, no de violencia, no de maltrato. Desgraciadamente, lo que pasó en esta escuela se une a que la mente que el enemigo contamina y distorsiona está pasando mucho ahorita con el pueblo cristiano. Hay mucho pueblo cristiano, mucha juventud, mucha gente adulta torciendo lo que ya conocen, que es la palabra de Dios, su herencia que el Señor ha dejado.
¿Qué pasa? Que esta jovencita, por las informaciones que se han dado, ella pertenecía a esa escuela cristiana cuando era pequeña. La jovencita era cristiana. Y ella, y hay muchísimas más personas que nos apartamos del Creador. Pero esa jovencita era o es mujer. Dios la creó mujer. Pero ella se hizo transgénero siendo hombre. Se rebeló a la palabra de Dios y agarró resentimiento hacia la escuela que enseña principios bíblicos, porque estaba en contra, obviamente, de lo que ella obviamente tenía en su mente. Cuando tú chocas entre la luz y las tinieblas, te confrontas en una guerra espiritual tremenda. Cuando tú das pie, como pasó con esta jovencita, tal vez no tuvo los papás para instruirla, para estar al tanto de sus necesidades, de escucharla, saber qué le pasaba, si a su madre o su padre estaban atentos en su salud, con sus hormonas. Hay jovencitos, jovencitas que tienen problemas, las mujeres en las testosteronas, que son más altas que son de hombre, y puede, si no son atendidas, obviamente, puede pasar ese trastorno. Otras son puertas abiertas, pero si los padres no ponemos atención a nuestros hijos en lo que pasan y necesitan, puede pasar esto. Esta jovencita creció alabando, adorando y sabiendo de la palabra de Dios, y cambió totalmente a ser varón y se fue en contra de sus principios. Eso es lo que hace el enemigo cuando te pone frutos malos en tu corazón y en tu mente. Empiezan esas voces de espíritus engañadores diciéndote estás bien, vas bien. No es así. No es así. Por eso tenemos esta herencia, la palabra de Dios. Nos va a evitar muchas cosas, hermanos. Se está corrompiendo muchas cosas. Ya los jóvenes hoy en día quieren vivir siendo cristianos, quieren vivir en unión libre, tener relaciones íntimas sin casarse, violando las leyes y los estatutos y la voluntad de Dios, que es su palabra. Esta Biblia, hermanos, es una herencia 100%, un tesoro, es un oro puro 100%. Muchos la desprecian porque te encaran con la verdad. La palabra de Dios siempre te va a encarar con la verdad, y a nadie nos gusta que nos hablen la verdad. A mí no me gusta que me digan cosas de lo que tú quieras decirme y yo sé, híjole, tiene toda la razón, pero me está diciendo que es una verdad y no puedo rechazar y darme como ciega y de que no oigo lo que me están diciendo, sino que tengo que buscar más al Señor y poder pedirle ayuda. Dios, ayúdame con mis debilidades, con tentaciones. Hoy en día se están corrompiendo los padres también. Dejan a sus hijos que vean lo que sea en la televisión, en los celulares. Se está corrompiendo. Esta herencia que Dios está dejando, la están soltando, no le toman valor. Hablando en una herencia secular, normal, no espiritual, ¿qué pasa, hermanos, con las herencias? Es un caos, que dices que te quedas con los ojos abiertos, con la boca abierta, de cómo se pelean por la herencia, por las propiedades, por el dinero, por cosas materiales que son, los muebles, las fotos, las joyas, la ropa, cosas valiosas, televisiones. Se pelean entre hermanos, entre hermanas, por algo que es material. No quieras llenar tu vida con eso. Y a muchos, no me importa lo que pienses de mí, a mí dame mi herencia y yo si quiero te quito la tuya, y están como perros y gatos peleándose por la herencia, por todo lo que los padres dejaron. Pero yo te voy a preguntar, ¿algún día los cuidaste? ¿Algún día velaste por ellos? ¿Algún día los apoyaste y los ayudaste en medio de su necesidad de alguna enfermedad? ¿Los ayudaste a bañarlos,
los ayudaste a cambiarlos, los ayudaste a comer, los ayudaste con sus medicamentos, con sus citas, los cuidaste cuando estaban malitos, o te ibas a fiestas. Ay, que mis hermanos y mis hermanas hagan cargo. Yo me deslindo, yo me voy, me siento mal, bye bye. Pero a la hora de la hora, vas y te quieres llevar todo, ¿no? Ya no está papá y mamá, ¿no? Ahora si nadie me ve, yo quiero agarrar todo y es una pelea entre hermanos y hermanas, ¿no? Y parientes y familiares por la herencia terrenal. Pero ¿qué tal con la herencia espiritual? No la pelean, ¿verdad? No la pelean. Déjame decirte qué importante es una herencia espiritual. En mi vida personal, he aprendido muchos valores. Antes que una casa, que un carro del último año, antes que joyas, ropas, viajes, dinero en mi cartera, la mejor bolsa, el mejor manicurista, todos los días metida en el salón, ¿me va a traer felicidad? No. Y muchas personas buscan eso. Las mujeres. Los varones, pues para gastarlo en pecado. Pero desgraciadamente, hermanos, no buscamos las cosas del Señor. Las cosas del Señor en mi vida me han ayudado en esto. Valorar las cosas espirituales, tener más hambre de Dios, de buscarlo y creerle que todo está en sus manos y no dudar. Hay algo que se rompe cuando te rindes y le dices al Señor, me rindo, quiero creerte, quiero descansar y no me quiero afanar. Y empiezas a buscarlo más. Y cuando empiezas a sentir esa santidad, esa presencia, te sientes amada, te sientes segura, te sientes protegida y confiada. Eso es lo que te da el Dios Todopoderoso. Ay, no tengo para pagar mi mortgage, ¿no? Como si tengo una casa, estoy en una casa, híjole, no tengo cómo pagarla. O si tengo una casa de renta y no tengo cómo pagarla. Mi Padre Celestial es mi descanso. Él es mi seguridad. Me dijo que primeramente busque su reino antes que cualquier cosa. Si yo me siento en algunas ocasiones preocupada o ansiosa, yo me vengo a orar. Yo le pido a Dios, le digo, Señor, a veces me siento tan cansada, pero tan cansada, Dios, que parezco viejita levantándome más sonámbula que nada. Digo, despiértame, Señor, de madrugada, si necesito orar, si necesito guerrear, Dios. He experimentado cosas muy bonitas en las madrugadas, he experimentado cosas muy bonitas cuando me voy a la terraza y me pongo a orar con Él, empiezo a platicar con Él y siento su presencia, siento su brisa, me siento tan segura en Él. Esas son mis herencias, hermanos. Nuestra herencia. Las cosas celestiales. ¿Sabes que mi Padre es dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe en este mundo? Y me han heredado junto con Jesús. Jesús se le dio toda la potestad y toda la autoridad delegada a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos la pasó a nosotros. Nos da la autoridad, si nos da el don de liberación, de sacar demonios. Cada persona Dios nos da un talento o un don. A veces confunden mucho los ministros, que todos los hijos de Dios debemos tener el don de que si se manifiesta un espíritu inmundo en una vida, tú vengas con ese don y ores y que se saque el demonio, ¿no? O el espíritu inmundo que se mueve en esa persona. Pero si tú no tienes ese don, tú no tienes ese talento, hermanos, te va a atacar el enemigo, te va a entrar ese espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque ese no es tu don, no es tu respaldo. Y no es porque, ay, es que no tienes fe, no estás limpio ante Dios. No, cada uno Dios nos ha puesto algo. Uno puede ser orador que clama día y noche. Es una persona intercesora. Hay personas que tienen dones tan hermosos de sanidad, que oran y sanan las personas. Hay personas que tienen ese hermoso don de liberación y sacan demonios y sacan tantas cosas de las personas. Hay muchos,
Pero tú tienes que saber identificarte qué don Dios te ha dado. Pero todos somos uno. Y por lo tanto, somos herederos todos juntos. Por eso Dios dice que nos unamos todos juntos, para que encendamos ese fuego. Si tú pierdes tu fuego, si tú pierdes la presencia de Dios, si tú te empiezas a enfriar, si tú te apartas de la presencia de Dios porque no logras cosas en la vida, todo te sale mal, estás lucha y lucha y bolas caes otra vez, tienes que meditar en que el primero es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No es más importante tu necesidad, tus deudas, sino tu Creador. Él es el más importante. Dice que le adores y le alabes en las buenas, en las malas, llorando, con risa, que le adores y le busques en espíritu y en verdad. Él es nuestra prioridad en todo. Y es una de las cosas que estoy aprendiendo, hermanos. Y te das unas, pero cada vez que empiezas a entrar a la santidad de su presencia, dices, voy por buen camino. Porque todo lo que yo necesito, me lo das. Tal vez estoy necesitada de algo y no sé qué voy a hacer. Pero simplemente de buscarte, sentirte, descanso en ti. Y Dios es el que obra. Él actúa. Él no te deja. Él no te abandona. Él no obra si tú no crees, si no confías y esperas en Él. Yo lo he comprobado. Y es bien importante buscar su presencia. Él es el primero y no hay más nadie, ni tú. Él es primero. Y en las cosas espirituales como pueblo, primero es Dios y después es tu familia. ¿Ok? Muchos quieren decir que primero es Dios y después, al final, la pobre familia. Y ponen en segundo lugar que es la iglesia. No, es primero Dios, sobre todas las cosas, tu familia, la iglesia y todo lo demás que viene. Porque tú tienes que estar en tu familia, en tu hogar, bien, para que tú ayudes afuera. Si tus hijos están en rebeldía, si tus hijos están mal, ¿puedes aconsejar a alguien? No. Hay una explosión dentro de tu casa, ahí están volando los sartenes y como muchos predicadores, ¿no? Con testimonios, vienen con una sonrisa, jajaja, jiji a la iglesia, pero venían en el carro diciéndose de groserías. Llega el hijo, le dice, no, mi papá le iba con un cuchillo, iba a matar a mi mamá. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso, hermanos? No es así. Por eso es muy importante, hermanos, que tengas una relación muy fuerte con el Señor. Y no te engañes en vivir una doble vida, porque no es así. Tienes que cuidar tu relación con Dios. Y quiero que sepas que tu mayor herencia es la palabra de Dios. Lo estoy comprobando en mi vida. En cada palabra que estoy leyendo, cada día me enseña nuevas cosas. Fíjate que yo estoy haciendo algo. Y sabes que me está encantando. Estoy leyendo de otra forma y de otra manera la Biblia. Empecé por el último libro, Malaquías, del Viejo Testamento. Y obviamente que en el Nuevo Testamento es el último libro, que es Apocalipsis. Entonces voy así. ¿Y sabes qué interesante es? Siento un interés, como que me estoy comiendo un pan con leche. Siento bien rico. Lee la palabra de Dios. De esa forma, a mí me está resultando de esa forma muy bonita y me está edificando mucho. Ya leí el libro de Daniel, es un libro hermoso y bueno, todos los libros son muy hermosos, pero aprendes muchas cosas nuevas. Por eso es tu herencia. Y todo lo que el Señor Jesús nos dejó, como dones, como revelaciones, como respaldo, está como herencia. Jesús no dio un mal ejemplo. Jesús no dio un mal testimonio. Jesús perdonó al que lo ultrajó. Jesús nunca levantó la mano en contra de alguien, nomás por maldad. Jesús lo atacaron y le quitaron la vida por ser bueno, santo y justo.
no les gustaba que dijera verdades. Le pasó igual a Elías, que estaba haciendo la reina, lo estaban siguiendo para quitarle la vida porque le decía verdades. Nuestra herencia, hermanos, es edificarnos con la palabra de Dios. Y te voy a contar la historia de la herencia. Ya toqué un poco el tema de la herencia normal, natural, que es un lío, es un caos. Es horrible, hermanos, pelearse por las herencias terrenales. Y las espirituales te recomiendo que las clames, que las arrebates, porque son hermosas y divinas. Quiero que vayas en la Biblia y te voy a contar 2 temas diferentes. Y vamos, por favor, a Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 12 y vamos a leer del capítulo 12, vamos a buscar el versículo 13 al 21 y lo vamos a leer. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es algo, hermanos, que yo, con los golpes de la vida, con las cosas que no son malas, desear cosas, querer obtener cosas, conquistar cosas, no son malas. Pero cuando tú pones primero esas cosas que Dios, no es la correcta. Y aquí lo dice. Primeramente busca el reino de Dios, siempre. Y tus problemas, tus necesidades en salud, económico, en casa, en lo que tú necesites, dinero para estudiar, lo que tú necesites. Si tú aprendes a buscar primeramente con todo tu corazón sincero al Señor, en cualquier lugar que tú escojas, siempre estés buscándolo día, tarde o noche, Dios te va a bendecir y te va a dar las cosas que son bien para ti. El Padre nunca te va a dar cosas que te van a echar a perder, porque no vas a estar preparado y te vas a echar a perder. Así que necesitas aprender que cuando se te dé algo en la vida espiritual hablando, no lo arruines. Una historia pequeña que me acuerdo ahorita, era una hermana de la iglesia donde yo iba y ella se ganó la lotería. Y ella constantemente, obviamente, era una persona que buscaba mucho a Dios, iba mucho a la iglesia y tenía tiempos muy bonitos con Dios, pero cuando ella se ganó la lotería, ella agarró un negocio de alimentos. ¿Y qué crees que pasó? Empezó a faltar a la iglesia, ya no iba a la iglesia, no oraba. ¿Por qué? Porque estaba atendiendo su negocio, porque tenía que estar ahí, pero Dios le entregó algo y no lo supo manejar. Entiende que cuando algo Dios te da, es porque te quiere bendecir. Pero si tú no estás preparado y no le pides a Dios guianza como lo hizo Salomón, Salomón no estaba preparado para ser rey. Pero qué ejemplo tan poderoso nos dejó Salomón. Fue a orar y pedirle guianza al Dios Supremo. Y no le pidió riquezas, le pidió sabiduría para liderar al pueblo.
y Dios lo usó muy bonito. Pero ¿qué hizo esta hija de Dios? No vino, Señor, ¿qué hago con esta herencia, con este milagro, con este regalo que me diste? Me gané la lotería. ¿En qué lo reproduzco? ¿En qué lo uso? Guíame. ¿Qué hago? No lo hizo. Hizo lo que ella quiso hacer. Cuando Dios te dé algo, que ya toqué ese tema, si Dios te regala una casa, Dios te regala un auto, Dios te regala una beca, cuida lo que Dios te da. ¿Te acuerdas de un testimonio de un varón que Dios le entregó algo, pero que Dios le dijo, no hagas esto? Hubo muchos problemas hasta hoy día. Eso es lo que Dios nos quiere evitar. Que cuidemos lo que nos da, porque lo podemos perder todo. Tienes que buscar su guianza. Igual con esta palabra. Te dejó una herencia poderosa. Mira, aquí eres el más rico de los ricos del mundo entero con esta palabra que Dios te dejó. Pero si tú esta palabra la dejas, la cierras, la ignoras, la dejas en polvo, ahí que se está empolvando, pierdes grandes tesoros, grandes bendiciones, grandes regalos y grandes beneficios que Dios tenía para contigo. Las herencias se pueden perder si no sabes manejarlas y cuidarlas. Te voy a contar otra historia, que es ahí mismo, ese mismo capítulo 12, en Lucas 12, pero ahora vamos a leer el versículo 22 al 31. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ni qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quiénes de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ves cómo es sabio nuestro Creador? No nos afanemos de nuestras necesidades, que Él proveerá, Él sustentará, Él pondrá en tu mesa, en tu camino, en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Busca primeramente el reino de Dios, tu matrimonio, tus hijos, cualquier circunstancia de tu vida. Él tendrá el control si tú lo buscas, si tú lo crees, si tú quieres cambiar tu corazón y ser restaurado. Esa es la herencia. Somos purificados, limpiados, cambiando nuestra mente, cambiando nuestra forma de actitud. Esa ceguera nos la quitan, esas escamas se caen, esos oídos se abren, hermanos. Por eso es muy importante este tesoro, esta herencia poderosa que es su palabra. Yo considero, hermanos, esta palabra una herencia, porque a mí me ha traído tantos beneficios. Me ha encendido más mi fuego por Dios, no por lo que Él me pueda dar. Tú no sabes por lo que yo he atravesado. Para que yo te diga, quiero atesorar riquezas en esta tierra. No. Quiero atesorar riquezas con mi Creador, porque yo soy muy rica. Soy más rica que los ricos genuinos en la tierra.
Tal vez seré pobre, pero los ricos de ricos no son ricos verdaderamente. Serán ricos, pero no son ricos verdaderamente. Soy pobre, soy más rica que ellos. ¿Por qué? Porque tengo a mi Creador en quien reposar y descansar, en medio de todo lo que me hace falta y lo que necesito. Dios es tan bueno que en medio de tu necesidad, aún así, como hizo con el pan y el pescado, puedes compartir a los demás de lo poco o mucho que tú tienes. Puedes compartir. Y eso a Dios le agrada. Que poquito que tengas o casi nada, tú se lo das, Él te lo multiplica. Como lo hizo con la mujer viuda, que Elías llegó. Era el último pan que tenía para hacer. Y dijo que se lo diera a Elías. Esa mujer obedeció. Y sobreabundó la harina y la miel. Y comieron hasta saciarse. Pasó un milagro. Su hijo, me imagino que se murió por tanta comida, porque no tenían comida. Veámoslo por ese punto. Y ella se molestó como diciendo, yo obedecí a Dios, creía a Dios. Y mi hijo ha muerto. Mas Elías, por medio del Creador, se glorificó y ese niño revivió de la muerte. ¿Qué te quiero decir, hermanos? Que en medio de tu necesidad tal vez van a querer matar tu vida espiritual. Te la van a querer arrebatar. Te van a querer quitar tus cimientos. Pero tienes que prevalecer con Cristo Jesús buscándolo sobre todas las cosas. Aunque tal vez se sequen tus lágrimas, pero que este corazón esté conectado con tu Creador en todo tiempo y momento. Que aunque estés en medio de una tormenta, Él se manifiesta. Hay una historia que quiero compartirte. Este varón que escribió esta canción en medio de la tormenta, que es una hermosa canción, me gustaría que la buscaran. Es una canción cristiana en medio de la tormenta. Este varón la escribió. ¿Y sabes cómo la escribió? ¿En medio de qué situación, en qué prueba, en qué circunstancias él la escribió? Cuando su esposa estuvo en parto. Murió su esposa, murió su bebé. ¿Cómo crees que sintió su alma este varón? En medio de su tormenta, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de que no sabía qué iba a pasar en su futuro, qué iba a ser de él. Él escribió esa canción. Cada vez que yo escucho esa canción me quebranto, porque me identifico mucho con este varón, no por lo que le pasó, te puede pasar de muchas formas diferentes y maneras. Y dice la canción, y me pasa igual que tú. Te identificas con todos tus hermanos en Cristo, que pasamos por circunstancias muy similares, que te sientes que ya no puedes más. Mas sin embargo, que en medio de la tormenta, Él está contigo. Solo quiere que le creas y esperes en Él, porque te dejó la herencia poderosa, que es su palabra, para que permanezcas de pie, bien arraigado, y no te muevas de esa fe. Ahora, la revelación que Dios nos da en Colosenses 1:12 nos dice así: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Lo que estoy haciendo. Esta es una herencia, como les dije, la palabra. ¿Qué estoy haciendo yo? Se las estoy compartiendo. Porque así le plació a mi Padre entregársela a su Hijo Jesús. Jesús le plació dárnoslo a nosotras, a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de compartir y dar las nuevas de la palabra del Señor Jesús. Y aquí lo dice: herencia de los santos en luz, en verdad, en justicia. La gracia que el Señor se ha derramado sobre nuestras vidas, que un día va a venir y se va a ir la gracia. En Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Perdón, hermanos, me salió un mosquito. Dice Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le dio el amor a nosotros. Le plació darnos su reino. Allá arriba hay muchos
hay varios lugares, cielos, donde están preparados lugar para nosotros. Y dice que no temas, pequeño rebaño, porque el pueblo de Dios es gigantesco, pero pequeño ante las tinieblas de los que no lo quieren. Pequeño rebaño, el que escogió lo mejor, su pequeño rebaño. En el maná que Dios nos manda, hermanos, en Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, el día que nos mande llamar Señor a su presencia, nos vamos a unir con todos esos personajes hermosos que Dios habló aquí en esta palabra. Elías, Daniel, todos esos varones de Dios, todo el pueblo cristiano que fue perseguido, que fue matado injustamente. Todos nos vamos a unir, todos vamos a orar, todos vamos a adorar y exaltar al gran Rey de reyes y el Señor de señores, con cánticos maravillosos. Dicen que avientan las coronas cuando ven al Rey pasar. Esas perlas hermosas de las almas que le hablases del Evangelio y salvaron sus vidas por escuchar la palabra de Cristo y que fueses un instrumento. Son las perlas hermosas que tú estás atesorando allá en el cielo, en el reino de Dios. En Tito 3:7 nos habla de promesa divina. Dice Tito 3:7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por la gracia divina. Estamos en tiempo de gracia, en tiempo que nos perdonan. Va a llegar el momento que la gracia se va a retirar y tu último perdón, no cambiaste, no te edificaste, no te formaste en Cristo Jesús y tu balanza no pesa correctamente. Ahí es donde vamos a encontrarnos con nuestra realidad. Por eso dice, viniésemos a ser herederos conforme la esperanza de la vida eterna, porque hemos sido justificados por su gracia. Ahora, en Primera de Pedro capítulo 1, del 3-5, habla de la salvación y el poder de la sangre de Cristo Jesús en tu vida. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Es un tesoro la fe, para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vendrán cosas, vendrán pruebas, tal vez la persecución, hablan del chip, hablan de tantas cosas. Nuestra fe no se quebrante, nuestra fe no decaiga. Un día estamos, un día Dios nos manda a su presencia. Solamente Dios sabe sus planes y su propósito en cada uno de nosotros, pero sus planes siempre van a ser para bien y para bendición en tu vida. En Colosenses, para terminar, Colosenses capítulo 3, versículo 24, nos habla de la fidelidad de Cristo en cada uno de nosotros. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todos el pueblo de Dios que ha aceptado a Jesús, de alguna forma le servimos.
Tal vez unos aquí predicando la palabra, otros ministros, grandes pastores, grandes profetas, personas que oran mucho y que son intercesores, personas que son profetizas, que revelan lo venidero. Dios se puede manifestar de diferente forma y manera en cada uno de nuestros servir. No te menosprecies al decir, yo no le sirvo a Dios. Eres nacida de nuevo, eres su hija amada, eres su hijo amado. Él nunca te va a soltar. Jesús dijo que todas su creación que lo ha aceptado no va a permitir que ninguna ni ninguno se pierda, que los tendrá en sus manos, en la palma de sus manos, que ninguno se perderá. No te menosprecies, hermano, por compartir un versículo como arreversado o mal dicho, porque ahí en tu corazón quieres compartir la palabra de Dios. No menosprecies tu corazón que quiere compartir las cosas de Dios. Que te critiquen, tartamudo. Se te olvidan. Yo soy una de esas cosas. Soy de esas personas que se me olvidan algunas de las cosas. Las quiero decir, pero las digo incompletas porque se me van, se me borran. No sé por qué me pasa a veces eso. Pero que esas cosas o esos motivos o esas razones o esas circunstancias no te impidan hablar de la palabra de Dios. Tú no sabes si puedes salvar una vida en ese instante. Tú no sabes sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades, sus luchas, sus traumas, espíritus inmundos que los están controlando, los están engañando. Tú no sabes, hermano. Haz lo que tengas en tu corazón para servir a Dios. No es necesario que estés aquí en el púlpito para predicar. Si eso es tu llamado y eso te gusta, adelante. Pero puedes servirle a Dios de muchísimas formas y maneras. Alentando a un joven, aconsejándole sabiamente con la palabra de Dios a una joven, dando testimonios de tu vida, de lo que Dios te sacó, de lo que Dios hizo por ti. Puedes alentar a una persona, tú puedes. Cristo está contigo. Ayuda a una persona a que aprenda a orar. Una persona que aprenda a leer la palabra y la pueda entender. Se le revele la palabra. Puedes ayudar de muchas maneras el servir al Señor. Pero todo al final tienes una recompensa bella. Y no le sirves porque quieres una recompensa a cambio, ¿no? Sino porque lo haces por amor y agradecimiento. Recuerden que esta palabra, hermanos, todos los que tienen su palabra, la Biblia en sus casas, ámenla, cuídenla, atesórenla, es su herencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis te va a instruir el Señor. Te va a guiar, te va a hablar verdades aunque no te gusten. Te va a apartar del pecado aunque no te guste. Te va a apartar de cómo te vistes aunque no te guste. Te va a apartar de, ese varón no tiene temor de Dios. Si es el más guapo, el más rico, el más galán. No. Igual la mujer. Igual el varón. Es una belleza, es la bella superior, ¿no? Si Dios dice que no, es no. Lo que me encantó de mi esposo del tema de la perfecta, de la voluntad perfecta, mi esposo y yo nos casamos siendo la voluntad perfecta de Dios. Somos un matrimonio a la voluntad perfecta de Dios. Pero no confundan que aunque seas la pareja perfecta, no haya problemas, no haya luchas y desacuerdos. Estás en formación. Y si te mantienes firme en la palabra de Dios, todo eso Dios lo empieza a sanar, a restaurar, a hablarte, a amar y respetar a tu esposo, amar y respetar a tu mujer, a tus hijos, cómo les hablas. Muchos piensan, mira, son la perfecta, mira cómo son. No, Dios te está restaurando. Dios quiere enseñarte. Es tu compañero, es tu compañera y tienes que cambiar a la forma que Dios quiere hacerte. Dios te transforma. Dios no necesariamente que te cambie, sino te transforme.
A veces tenemos un carácter y dices, quítamelo, no quiero ser así. Pero tal vez así soy. Pero dice Dios, sí, así eres. Pero voy a sacar de ese carácter algo bello que voy a usar muy bonito. Esa es la diferencia. Así que hermanos, todos los que tengan una Biblia en su casa, ámenla, atesórenla. Porque es lo que te va a llevar adelante en este medio de mundo lleno de dificultades. Es tu luz en medio de las tinieblas. Es tu esperanza cuando ya no hay esperanza y no ves ninguna nube venir. Vendrá la nube. Una nube tan pequeña, del tamaño de la mano de un hombre, es cuando viene la lluvia, viene tu bendición, hermanos. No flaquees en tu fe. Cree en esta herencia poderosa que es su palabra. No es tanto lo material, las riquezas, las propiedades. Es más, eres más rico con las cosas de Dios y todo lo demás Él te lo añadirá conforme a su voluntad y propósito. Dios los bendiga. Deseo que Dios les haya hablado la herencia poderosa de su palabra. Bendito sea, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa tarde. Bendice a tu viña, a tu pueblo, a tu iglesia, a todo el oyente, todo aquel que está aprendiendo de tu palabra, confiando en ti, que es a la primera vez que está escuchando tu evangelio, tu palabra. Renueve su vida, su ser, sus matrimonios, sus hogares, sus familias, sus hijos, Señor. Tú estés en medio de ellos, Señor, guiándolos. Que esta palabra la pongan, Señor, por obra. Sea una luz, Señor, brillando en su hogar, en sus caminos. Que donde quiera que vayan, tú los abraces, los bendigas y los cuides. Bendito sea tu nombre hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.